el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos. Hola, ¿cómo están? Qué gran gusto poderles ver en otro episodio más de este ministerio de nuestro Señor Jesucristo llamado Podcasts Enlazadas. Así que bienvenidos, bienvenidas a todas nuestras queridas amigas, hermanas en Cristo, también varones y amigos. Y pues es un gusto hoy poder volver a enlazarnos a través de esta plataforma y darle gracias a Dios por este nuevo episodio. Bueno, antes de que se me olvide, déjenme nada más comentarles. Perdón, había aquí una hormiguita. Bueno, déjenme comentarles que si a ustedes les está realmente siendo de bendición estos episodios y están realmente siendo bendecidos, están viendo que le puede ayudar a otra mujer, a un varón, por favor compártanlos, denle ahí ahorita me gusta, pongan notificaciones y comparta este episodio. A usted no le cuesta nada, es gratis y a mí me ayuda a que YouTube ponga este video para exponerlo más a la gente que le interesan todos estos temas sobre el cristianismo. Y bueno, también les quiero recordar que estamos en Podcast Enlazadas en Facebook. Tenemos ahí una página para usted donde usted puede ver los adelantos que va a venir, los reels, y usted puede realmente estar ahí enlazada conmigo, puede poner usted, escribir alguna sugerencia o puede compartir algún texto bíblico. Esa página es para usted ahí en Facebook. Y también les quiero recordar del nuevo libro. Acuérdense que hice una nueva edición sobre el libro Enlazadas. Recuerden que este libro está en Amazon y este libro es un libro de trabajo, no de lectura, sí lo quiero aclarar, porque ahí van a escribir, ahí van a estar estudiando y este libro es para que ustedes, si tienen, alguien de ustedes es director, es líder del grupo de mujeres, ahí tienen un material, una herramienta muy buena, donde hay 12 retos, aumenté, ¿verdad? A dos más, eran 10, aumenté también, puse un test de dones para que usted sepa qué regalo le dio Dios de don y dónde lo puede usted trabajar. Así que yo le invito a que lo cheque ahí en Amazon, lo pida, pueden pedir varios si usted lo va a trabajar en grupo y si aún así con las explicaciones usted quiere saber cómo trabajarlo, aquí en esta misma plataforma, si usted busca, tengo con una colaboradora muy apreciada, tengo ahí todos los capítulos desarrollados. Y si no, también usted puede contactarme a través también de la página de Podcast Enlazadas. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar y hoy vamos a hablar sobre por qué creer en el cristianismo. Hemos estado viendo como una pequeña serie de por qué creer, ¿verdad? Eh, en, en diferentes cosas. Por ejemplo, empecé razones por las cuales Dios permite el sufrimiento. Vimos también razones de por qué creer en la Biblia. Y ahora vamos más específico, vamos a dar algunas razones de por qué debemos creer en el cristianismo, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo tantos años en esta fe cristiana? Para empezar, pues ya el nombre lo dice, ¿verdad? El cristianismo somos seguidores del Mesías. Cristo significa Mesías. Y en específico somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero empezar por esa razón. Una de las razones por la cual debemos creer en el Señor Jesucristo, perdón, en el cristianismo, es precisamente la credibilidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? El Señor Jesucristo demostró que vino a cumplir muchas de las profecías antes de que ascendiera al cielo. Se cumplieron muchas profecías que vienen en el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas.
mayores. Él cumplió esa profecía de morir por usted y por mí, por todo el pecado del mundo, por todas las generaciones y para llevarnos hacia el Padre, ¿verdad? A todos los que creyéramos en Él. Muchos de su tiempo y de todas las épocas hasta el día de hoy han tachado a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos le dicen, los judíos mesiánicos le dicen Yeshua. Lo tildaron de mentiroso, ¿verdad? O de un como loco, o que eso era una leyenda, que no había sido real su vida. Y bueno, muchas personas que realmente lo conocieron y que estuvieron con el Señor Jesucristo constatan que lo vieron hacer muchos milagros. Uno de ellos fue caminar sobre el agua, calmar esa tormenta, sanar inválidos, dar de alimento a más de 5,000 personas con solo 2 peces, ¿verdad? Y 5 panes. Lo vieron su vida, su testimonio, vivieron, ¿verdad? De primera mano ver tantos milagros y también vieron cómo resucitó a Lázaro. Así que durante todo este ministerio, pues obvio que hubo gente que tal vez no aprobara, ¿verdad? Sus enseñanzas y dejaron de seguirlo, pero aquellos que se encontraban realmente más cerca de él, como sus discípulos, cuando el Señor Jesucristo, ahí en el libro de Juan, les hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué creen de él? Y fíjense lo que contesta Pedro en cuanto a lo que pensaban del Señor Jesucristo. Y Pedro le dice ahí en Juan 6, 68, 69. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado, el Hijo del Dios viviente. Qué hermosa declaración de testimonio de ver todo eso Pedro, uno de los seguidores de él, y de poder hoy día, después de 2000 años, ahora que fui a Israel, que tuve la oportunidad de ir a Jerusalén, a Nazaret, a todas esas partes geográficas que constan históricamente, geográficamente, antropológicamente, dan constancia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad es una bendición. Yo sé que lo he repetido mucho, pero es que si ustedes tienen la oportunidad de ir a Israel, vayan. Tienen que constatar con sus ojos todos estos hechos históricos y darse cuenta que nuestro Señor Jesucristo es más real de lo que pudiésemos pensar. Entonces, esta es la primera razón, porque el fundador del cristianismo, nuestro Señor Jesucristo, realmente cumplió y va a seguir cumpliendo las profecías que siguen. Esas profecías del futuro, nosotros lo estamos esperando por segunda vez, porque ahora va a venir con toda la autoridad como Rey de Reyes, Señor de Señores, va a acabar con toda esa maldad y va a venir a instalar su reino, como lo estaban esperando desde la primera vez, todos ellos, todos los judíos que creían que el Señor Jesús en esta primera etapa iba a terminar con el Imperio Romano, que los iba a liberar, pero Él vino a establecer un reino primeramente espiritual en el corazón de cada persona para que realmente conocieran al Padre, conocieran al Hijo, al enviado, como ese sustituto de ese corderito que mataban en el Antiguo Testamento para limpiar de los pecados, pero ahora se hizo real porque Dios mismo se hizo hombre para tomar nuestro lugar, realmente ser sacrificado como ese cordero de Dios que quita todo pecado del mundo y poder poner nuestra fe en Él. Y empezó entonces el Señor Jesucristo en su primera venida a instaurar ese reino espiritual
para después venir a instaurar ese reino físico del que están esperando también todos los judíos ortodoxos. Y qué gran sorpresa, como dice Romanos, ¿verdad? 11, que van a tener que reconocer al Señor Jesucristo como ese Mesías. Así que el Señor todavía está trabajando con su pueblo, todavía hay promesas para ese pueblo de Israel, así como promesas para todos nosotros como la iglesia gentil. Pero una de las cosas que nosotros como iglesia gentil, que fuimos insertados en ese olivo original, ¿verdad? Y fuimos insertados, como dice Romanos, vamos a poder tener la promesa de irnos primeramente con Él antes de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Vamos a ser arrebatados, nos vamos a ir con el Señor Jesucristo y después vamos a venir toda la iglesia con el Señor a instaurar ese gobierno milenial. Ay, bueno, es que me goza tanto hablar de esto, pero esa es una de las razones. La siguiente razón, pues ya lo habíamos visto un poco los episodios pasados, la confiabilidad de el libro donde narra todo lo que hemos estudiado de nuestro Señor Jesucristo, tanto del Antiguo en el Nuevo Testamento, la confiabilidad de la Biblia. Nuestra vida cristiana se basa precisamente en ese estilo de vida que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Recuerden que ya les había dicho que la Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años con 40 autores diferentes, donde cuenta la historia desde el inicio de la creación y termina precisamente en la eternidad, hablando de la eternidad con Cristo. Y también, pues, la Biblia tiene una integridad, como se los he dicho, de registro histórico, geográfico, tiene un apoyo arqueológico tremendo y la verdad, la Biblia tiene tanta exactitud con la que se han hecho las copias que ha llegado a nosotros y ha sido confirmada de una forma fidedigna. Y acuérdense que les hablé de los rollos del Mar Muerto de Qumran, donde encontraron esa copia súper antigua que da testimonio de la veracidad de la Biblia. Así que, pues estamos viendo esa bendición de que podemos confiar en un libro realmente sagrado, inspirado por Dios, inerrante. Y que pues el Medio Oriente fue la cuna de la civilización, ahí inició la civilización. Y la Biblia lo constata y la Biblia sigue hablando hoy. Tiene un poder espiritual, no idolatrando el libro, sino porque fue inspirado por Dios y al leerla y nosotros practicarla, podemos experimentar ese poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también les dije que tenía, y se los vuelvo a repetir, una exactitud profética. Por eso yo creo en el cristianismo. Otra explicación de por qué deberíamos, otra razón de por qué deberíamos creer en el cristianismo, son precisamente todas las explicaciones que da la Biblia sobre la vida. Todas las religiones, queridas, queridos, tratan, o todos los sistemas religiosos tratan de dar un análisis o un significado sobre nuestra existencia. Sin embargo, no tienen la raíz para explicar nuestro propósito real, nuestro significado real, y ni siquiera tienen la realidad de dónde proviene, por ejemplo, el problema del dolor, del pecado, de la muerte. Solo la Biblia da esa explicación. Y aunque muchas religiones tratan de que nosotros tengamos o aprendamos ese diseño según del cosmos para entender nuestro propósito, y que por cierto en redes sociales ya están empezando a salir todas esas ideologías, me atrevo a decir satánicas, que están queriendo constatar que existen los extraterrestres, que existe otra vida y que ellos
quieren contactar con nosotros y que quieren venir a establecer aquí una conexión con el planeta Tierra, con el ser humano, y que ya se están manifestando, que ya están entre nosotros. Mentira, mentira, mentira del diablo. Son los mismos seguidores del enemigo, sus ángeles caídos, demonios, que están tomando parte para hacernos creer todo esto, y están tomando también para engañar a la gente esas falsas religiones como de la metafísica, de hay tantas de veras, de la ciencia, ay, ahorita se me fue el nombre, que según eh, quieren juntar lo espiritual con lo físico, con lo científico, pero termina siendo una revoltura de herejías y falsas doctrinas, y de verdad me da coraje, me da tristeza saber que mucha gente de nuestro pueblo, cristianos, estén creyendo en esas mentiras, y pues les confían más a ellos que a la propia palabra de Dios. Así que todas estas religiones se están dedicando a todo esto, a desviarnos de nuestro verdadero propósito, de nuestra verdadera fe, y la verdad es que el cristianismo habla de un Padre creador, de un diseñador perfecto que creó todo el universo, y pues pone a Cristo, revela a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, como todo, como toda cabeza de la creación de la iglesia, y quien Cristo está y se manifestó a nosotros, ¿verdad? A la humanidad, y tomó una vida desde el vientre para poder experimentar lo que es una vida humana, poder experimentar todas las emociones, todo lo que nosotros en nuestros 5 sentidos tenemos: sed, hambre, todas las emociones de tristeza, de dolor, de gozo, de alegría, en fin. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es quien revela al Padre, quien nos revela a Dios, ¿verdad? Y bueno, el Salmo, estamos ahí como el Salmo 91 que ustedes pueden leer, y Romanos 1, 16, 25, cómo Dios se manifiesta a través de toda la creación. Entonces, al ver cómo la Biblia explica todo esto que envuelve a la creación, todo el mundo animal, ¿verdad? Todo el mundo vegetal, todas las especies que hay en el mar, todo eso lo consta la Biblia. Y esas explicaciones que da la Biblia en cuanto a toda esa vida es lo que nos hacen tener una razón más para creer en el cristianismo. Otra razón más sería su continuidad con el pasado. La fe cristiana ofrece una continuidad muy profunda y de raíces bien, bien centrales, o sea, bien antiguas. Así que aquellos que hemos confiado en Cristo, aceptamos también, lo aceptamos a Cristo como el mismo Creador, el mismo Señor, que, eh, que se le mostró a Adán, que se le mostró a Abraham, a Salomón, etcétera, etcétera. Y Jesús no rechaza ese pasado. Jesús, todo el tiempo de su ministerio, indica muchas partes de las escrituras. Así que ese Dios del Antiguo Testamento, ese Dios del pasado, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cual vivió entre nosotros, lo vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo murió cumpliendo ese sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, lo completó, y no solo eso, resucitó, se levantó de los muertos para ofrecer esa vida y salvación eterna. Cumpliendo, fíjense, cumpliendo nuestro Señor Jesucristo esa promesa que Dios le hizo a Abraham, de que a través de todos sus descendientes traería bendición a todo el mundo. Y así es. Así que esta fe cristiana no surge como tal en el Nuevo Testamento,
surge desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una sola historia, queridas. Esta historia que se data algunas cosas en Hechos 2, 22 al 29, perdón, al 39 y Primera de Corintios 15 del 1 al 8. Así que por eso es una razón por la cual debemos creer en el cristianismo. Otra razón es su afirmación fundamental. Los primeros cristianos no estaban motivados por ninguna situación ni política ni social. Su asunto primordial no eran ni tampoco asuntos morales o sociales, no eran teológicos, ¿verdad? Ni filosóficos. O sea, quiere decir que realmente la afirmación que hicieron los primeros cristianos fue por lo que vieron directamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Fueron testigos fieles, la cual les hizo arraigar su vida para decirle a todo el mundo, ¿verdad? O a todas las personas que con sus propios ojos habían visto morir al mismo Mesías y luego resucitar y luego estar con ellos 40 días, muchos lo vieron y todo esto lo constataron mucha gente que puede dar testimonio históricamente. Así que esta afirmación que hacen los primeros cristianos y que se pasó, por ejemplo, los discípulos que estuvieron con el Señor Jesucristo, discipularon a otros y los padres de la iglesia, los que se conocen como los padres de la iglesia, fueron discipulados directamente por Juan, por Pedro, etcétera, por Mateo. Y todos esos padres de la iglesia, aunque no conocieron a nuestro Señor Jesucristo, conocieron a los discípulos que estuvieron con él y también pudieron constatar todo esto. Otra razón para creer en el cristianismo, se los comenté la vez pasada y lo voy a volver a decir, es el poder que tiene la palabra de Dios en acción para cambiar vidas, para dar una vuelta de 180 grados y cambiar una vida, claro, una vida para bien. Tenemos el ejemplo más transformador ahí escrito en la Biblia, que es el testimonio de Pablo, que acuérdense que les dije que él perseguía a los cristianos, les quitaba la vida, pero después, cuando tuvo un encuentro con Cristo, ahí se reflejó esos cambios de carácter, ¿verdad? Y pues después Pablo se convirtió en uno de los mayores defensores del cristianismo. Fíjese lo que Pablo escribe en una de las cartas muy fuerte, de cómo un verdadero cristiano ya no debe vivir como estas características que dice Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dice, no erréis, dice Pablo, o sea, no caigamos ya más en el error, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ¿qué más prueba de que el cristianismo, al sumergirnos en la palabra, al dejar nuestra fe puesta en Cristo, es un poder el Evangelio para cambiar vidas? Así que yo me imagino que usted que nos está viendo ha de tener un testimonio de poder hermoso, donde usted consta lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida a través del poder del Espíritu Santo. Hay otra razón para creer en el cristianismo, como la Biblia dice que el verdadero problema de la sociedad es un problema del corazón. O sea, la Biblia hace un análisis de la naturaleza humana. El problema
que tiene la humanidad, no importa su edad, su estatus social, la religión que usted crea, el problema está en nuestro corazón. Y más ahora, queridas, que estamos tan plagadas de esa información y esa tecnología con esa IA, que a mí hasta a veces me espanta, puede servir como una herramienta, pero definitivamente para mí la IA en un futuro no muy lejano puede ser un arma de control mundial. Ahorita, la verdad es que todos los problemas que vive la sociedad, eh, eh, pues tienen mucho todo que ver con el problema del corazón, en quién estamos creyendo, en quién estamos poniendo nuestra fe, qué propósito usted piensa que tiene para esta vida. Si usted no sabe cuál es su verdadera identidad y no la tiene bien puesta en Cristo, entonces va a tener un gran problema de carácter en todas las áreas de su vida. Así que la Biblia hace ese análisis y no importa en qué tipo de sociedad estemos, ¿verdad? Nos están envolviendo y nos quieren envolver en todos estos problemas que se están dando, financieros, raciales, de adicciones, de abusos, de enfermedades, en fin, problemas ecológicos. Y bueno, la sociedad nos quiere hacer creer que estos problemas están viniendo porque somos ignorantes en cómo cuidar nuestro cuerpo, porque somos ignorantes de saber de política, porque somos ignorantes de finanzas. No, no. Todos estos problemas se están dando por el origen del pecado y porque hay un problema en nuestro corazón. El no tener cimentada nuestra identidad en Cristo, en no sabernos realmente perdonadas, liberadas, sanadas y perdonadas a tal grado que nosotros aún viviendo en este mundo tan caótico, tan problemático, tenemos la esperanza de que este mundo, y como se los dije al principio, el Señor va a venir a restaurar en su totalidad. Dice ahí Mateo 15, fíjense, 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Lo dijo el Señor Jesucristo y se quedó ahí plasmado en Mateo 15. El problema real del hombre es nuestro corazón. Por eso es una razón más para creer en el cristianismo. Otra razón es la visión de los logros humanos. Miren, generación tras generación también se ha esperado que se mejore todo, ¿sí o no? Se han dado guerras, se han desarrollado pues según nuevas formas de educar a la población. Se han concebido muchas tecnologías que supuestamente liberan de la opresión del trabajo. Pero en realidad lo único que estamos viendo, queridas, como lo dice el Nuevo Testamento, es estar viendo cómo la sociedad está decayendo más y más y más, que nos están acercando al fin de este mundo tan corrompido, lleno de pecado, lleno de maldad. Y precisamente en Mateo 24 y 2 Timoteo 3, 1 al 5, si usted lo lee, ahí se habla de cómo está nuestra sociedad, qué se espera, pero también tenemos la esperanza, como les digo, de la segunda venida de nuestro Señor. Ahora, otra razón por la cual debiéramos creer en el cristianismo es porque ha tenido un impacto tremendo para bien en la sociedad. Al ver,
fíjense cómo la vida de un rabino judío de Nazaret cambió al mundo a tal grado que todos los calendarios de todo el mundo y toda la historia se partió en dos. Todos en nuestros libros tenemos antes de Cristo y después de Cristo. La humanidad se sujetó a ese cambio cuando vino el Señor Jesucristo y nació, de tal modo que partió la historia así en dos. Así que toda esa visión que tiene el mundo de la vida, cuando leemos realmente la Biblia, cuando vemos cómo ha impactado el cristianismo para bien, entonces tenemos una base realmente, el cristianismo tiene una base realmente moral, ética, de la cual se basa toda la moralidad de la sociedad, les guste o no. El cristianismo da esa base moral para que la sociedad funcione. Da una ética que realmente empuja a la sociedad a mejorar en todos los aspectos de la vida. De hecho, muchas agencias sociales tienen principios bíblicos para que funcionen. En el Oriente, fíjense, en el Oriente habiendo tantas religiones como el hinduismo, el budismo, el ateísmo, el agnosticismo secular, a pesar de eso, todas las agencias que ayudan allá en el Oriente también tienen sus valores directos de la ética y moral cristiana. El cristianismo, nos guste o no, ha sido una influencia poderosa porque ha sido guiada por el Espíritu Santo para llevar a comunidades a estar realmente bien establecidas con esos valores y esa identidad para que funcionen aún dentro de este mundo caótico. Y bueno, voy a terminar con otra razón que no ofrece ninguna otra religión. Lo siento, pero no lo ofrece ninguna otra religión. Y es la oferta de una salvación gratuita. Todas las religiones ofrecen una vida que tiene que costar un sacrificio de usted. Pero ¿qué cree? Que en el cristianismo ya hubo una persona que hizo todo por usted. Esa vida eterna, esa salvación, a usted y a mí no nos costó nada. Es gratis, sí, es gratis. Sin embargo, no quiere decir que no tuvo un costo alto, porque sí lo tuvo. Tuvo la vida de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que derramar ahí su sangre, tuvo que llevar el pecado, se los repito, de todo el mundo y de todas las generaciones, y después resucitar para tener ese triunfo sobre la muerte. ¿Saben qué? Que ningún otro sistema religioso ofrece esa seguridad de perdón, esa seguridad de libertad, esa seguridad de restauración y de salvación, de que Dios adopta a toda la humanidad como su hijo si cree en Jesús. Y ninguna religión, ningún sistema religioso ofrece esa seguridad de la salvación y la vida eterna. Nadie, solo el cristianismo. Nadie. Podemos leer también Romanos 10, 9 al 13, ¿verdad? En confiar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que ofreció Cristo a través de la cruz. Y en lugar de basar nuestra fe, queridos o queridas, en logros personales, tenemos que basar nuestra fe en lo que Cristo ya hizo por toda la humanidad. Y para mí, por eso el cristianismo es real. Debemos de creer yo por eso creo en el cristianismo, porque el cristianismo de verdad es una expresión grande de amor a todo el mundo, de gratitud y de confianza en aquel que nos llamó y nos salvó por puro amor, por pura misericordia, por pura gracia. Y solamente el cristianismo lo ofrece, solamente. No estoy hablando del cristianismo como religión, eso lo quiero aclarar.
No estoy hablando del cristianismo como religión. El cristianismo, ese es el camino donde pudimos conocer a Cristo, y Cristo es el camino, la verdad y la vida. El cristianismo me llevó a conocer al Padre, me llevó a conocer al Espíritu Santo y experimentar la fortaleza, la fe, la esperanza que Él nos da a pesar de la adversidad, a pesar de las batallas que estamos pasando, a pesar del dolor y del sufrimiento. El cristianismo para mí ha sido la única respuesta para llevar una vida en victoria y para tener una esperanza de un mundo que sí se va a mejorar, que sí va a ser restaurado y que toda generación y toda la humanidad va a tener que reconocer a Jesús como el verdadero Mesías y Salvador de este planeta Tierra y de la humanidad. Así que espero les haya sido de bendición estas razones. Si quiere usted comentar, y también le quiero adelantar que voy a tener una entrevista con un hijo de Dios que también Dios ha usado grandemente en el ministerio de la música, en el ministerio de jóvenes y en muchas otras áreas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y que si Dios lo permite lo vamos a tener muy pronto y usted va a conocer también Dios cómo está trabajando a través de este varón de Dios. Así que nada más se los adelanto un poquito y bueno, como siempre les digo, sigamos enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotros, y nos vemos en otra oportunidad. Que el Señor les bendiga. Bye bye. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.